Hola, bienvenidos una vez más. Shalom Urajot a todos. Les mando un abrazo de cariño, de amor. Vamos a entender algunas cosas acerca del ojo humano. Y es que en el ojo humano hay 130 millones de células. Recuerden, nosotros, la escritura dice que somos a imagen y semejanza de Elohim. Y en muchas partes de nuestro cuerpo encontramos cosas que nos conectan directamente con esa divinidad. 130 millones, si nosotros lo vemos, es el número 13. El número 13 tiene que ver con la letra Mem. Mem también es 40, tiene el valor de peso de 40, pero también es 4. Este 4 es muy importante. Entonces, el ojo nos permite divisar, digamos, lo que es la realidad. Ahora, existe una teoría llamada la teoría de las cuerdas que habla acerca de las vibraciones y las frecuencias. En el mundo se dice que todo vibra y todo tiene una frecuencia. Adán, cuando se desconectó del Eterno por medio de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces perdió, digamos, esa visión extrasensorial de las dimensiones. Sin embargo, se pueden recuperar de alguna manera y la ciencia lo está, digamos, vislumbrando de diferentes formas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nosotros que esto le llaman que, digamos, la percepción normal de la realidad podría ser, digamos, esta interacción, pero la percepción de cuerdas podría ser así, es decir, que en un electrón no sería un punto sin estructura interna, ni tampoco que tendría una dimensión cero, como se ve aquí, sino una cuerda minúscula en forma de lazo vibrando en un espacio de tiempo de más de 4 dimensiones. Recuerden, 4 tiene que ver con la letra Mem, porque tiene que ver con 40. 4 es la puerta, 4 es la Delet. El Mesías dijo, yo soy la puerta, pero sometido al tiempo, que es el cero. Entonces tenemos 40. Pero también 13 es la mitad de 26, que Yod Hei Vav Hei, y que también tiene que ver con 8 y que también tiene que ver con Yeshua, porque esto también da 4. Y esto es en hebreo la palabra Ehad, que es unidad o uno, suma 13. Y la palabra ahabá, que es amor, que el Mesías es el amor del Padre, también suma 13. Entonces aquí tenemos nosotros los 130 millones de células y lo estamos relacionando con la teoría de las cuerdas. Cuando un microscopio de gran potencia observó las partículas subatómicas, entonces se dieron cuenta que cuando el ojo estaba puesto en ellas, las cuerdas vibran y cuando no, las cuerdas no vibran. Entonces, alguna vez tú miras, sientes que alguien te está mirando, pero tú no lo ves, está a tu espalda, pero de repente sabes que alguien te está mirando. Eso es porque te hace vibrar. Entonces, también a veces tú quieres, digamos, un coche Volvo o un coche Toyota y entonces pero el modelo exacto, cuando tú lo ves, hay algo en ti que te vibra. Y no lo dudes que a ese coche, a pesar de que es un metal, a pesar de que es una estructura de hierro y de acero, también hay una vibración cuando tú lo observas porque hay una conexión. Esto es muy importante para obtener lo que nosotros deseamos. Entonces, también esto, el ojo está relacionado con la letra Ayin, que tiene que ver con el número 70, que 7 es el Mesías, que es el reposo sometido al tiempo, que es el cero. Entonces obtenemos 70. Pero, ¿a dónde empieza la vibración con el cielo? Si nosotros queremos vibrar con la parte celestial, digamos, esto se basa precisamente, que yo les decía que esto vibra en 4 dimensiones y el cuarto mandamiento es guardar el séptimo. Entonces, cuando guardas el Shabbat, estás vibrando es como una conexión de frecuencia y de armonía con el cielo. Y eso muchas veces se hace observando las fiestas. De hecho, eso tiene que ver con observar las fiestas. Hay 7 fiestas principales en el año que el Eterno, el Elohim de Israel estableció y también cada 6 días hay una séptima fiesta o hay un día de reposo que es el Shabbat. Y también hay un séptimo milenio que estamos ya entrando en eso, en el cual el Mesías se convierte en el reposo y nos dará la verdad, nos regirá con vara de hierro para que nosotros podamos entender mejor sus leyes, las leyes del universo. Entonces aquí tenemos otra vez, les repito que hay 130 millones de células en el ojo humano y esto tiene que ver con la palabra, con 40, con mem. Mem es el agua, representa agua y el agua es la palabra la que nos inunda. Por eso es importante estudiar como estudiamos aquí conmigo, ¿no? Así que les agradezco que estén estudiando conmigo
y que estemos aprendiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque volvemos a la teoría de cuerdas. Esto se refiere en realidad a las teorías de cuerdas bosónicas, que así se le ha llamado, de 26 dimensiones. Entonces, esta teoría dice que hay 26 dimensiones en las cuales se desarrolla una determinada realidad. Entonces, pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque como les he mencionado, tiene que ver con el número 26 y que 26 es Yod Heh Vav Heh. Pero luego está una teoría más, digamos, más purificada o más especializada, más moderna que se llama, que deriva, ojo, que es la hija o el hijo de la teoría de cuerdas bosónicas y es la de supercuerdas, que dice que son 10 dimensiones y está descubierta al añadir una supersimetría a la teoría de cuerdas bosónicas. Lo importante aquí es el número 10, porque el 10 es el Mesías, es Elohim, Ejad, uno, sometido al cero, que es el tiempo. Ya les dije que Ejad es 13 y también Ahabá. Por eso el Mesías decía, mi padre y yo somos Ejad, mi padre y yo somos uno, porque el Padre es uno y el Mesías es el amor del Padre. Entre los dos, 13 más 13 da 26. Y esto con la teoría de cuerdas también coincide y con lo que se observa a través del ojo. Les repito, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora, ¿qué es la luz? La luz es todo lo que existe. Sin luz, nada existe. Si tú estás en una habitación súper oscura, o sea, que no se ve nada. Y tú entras y te dicen, ¿qué ves? Tú no ves nada. Y te dicen, ¿qué hay en la habitación? Y tú dices, nada. En cuanto encienden la luz, ves que hay muebles, ves que hay televisores, ves que hay un micrófono, ves que hay ves que hay una computadora, un parlante, lo que tú veas. Ves que hay sillones, sillas, incluso pueden haber personas, ¿ya? Pero tú, sin la luz, tu ojo no ve, ya no vibra, vamos a decir así. En cuanto tu ojo, que es luz, mira algo, esa luz se conecta contigo y entonces comienzan a vibrar. Y esto, como les repito, es muy importante, tiene que ver con la letra Ayin, que tiene que ver con ayudar a alguien necesitado. Entonces, lo más importante es que si esto también nosotros lo trasladamos a la parte de, digamos, de lo que son las personas, por ejemplo, los videntes o los profetas. Las personas con el elemento predominante de agua son más sensibles a las vibraciones, tanto buenas como malas. Esto no significa que sean superiores, inferiores. Estamos hablando de personas como Escorpio, como Cáncer o como el mismo Piscis, porque como son de agua, entonces el agua percibe más las vibraciones, pero son muy sensibles y su percepción es muy profunda. A veces esto permite que las personas, digamos, que tienen un elemento de agua más marcado que todos los demás, todos somos 70% agua o 72% agua. Pero hay personas que tienen más marcado este elemento, como estos signos que yo les he mencionado. Algunos son amados más y otros son odiados, dependiendo de la sensibilidad o la hipersensibilidad que muestren. Se dice que muchos de los profetas y videntes de la antigüedad y actuales son, digamos, más de elemento de agua que de otra cosa. Entonces, es como decir, los intelectuales generalmente son de aire o de fuego. Ya la gente que tiene muchas posesiones generalmente son de tierra, porque los elementos coinciden. Entonces, los videntes o profetas percibían más allá de lo evidente a través de su percepción sensorial. Entonces se dice que la mayoría o muchos de ellos eran de estos signos de agua. Ahora, por ejemplo, los profetas como Elías y Johanán o Juan el Bautista tenían una conexión muy fuerte con otras dimensiones precisamente por la alimentación a la que estaban sometidos. Es decir, hay cosas que pueden interferir en esas frecuencias, en conectarte. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, si tú estás recibiendo esta energía, esta inteligencia, esta sabiduría, es posiblemente que tú estés comiendo kasher, o sea, que estés comiendo cosas que según la ley de Elohim, según la ley de Dios, según la Torah, son las que se deben de comer. Pero hay personas que incluso pueden ver este video y no percibir la luz. ¿Por qué? Porque en cuanto uno comienza a comer mejor, o sea, más sano, entonces comienza a haber más luz dentro de uno porque es el cumplimiento de la ley y la ley es la Torah y la Torah es luz. Entonces, en este caso, ellos se sabe que comían cosas, digamos, silvestres. Ya incluso Johanan se dice que comía, este, ¿cómo se llama? Saltamontes, langostas, dicen, ¿no? Entonces, algunos dicen que esos eran algarrobas, pero no. O sea, eso está marcado. Incluso ustedes pueden ver
un vídeo que se llama El Testamento del Rey Shlomo o el Rey Salomón, y ahí van a entender muchas cosas con respecto a los saltamontes. Entonces, y precisamente Eliyahu o Elías, él percibió que Jezebel o Jezabel lo iba a matar. Este espíritu es el mismo que se manifestará al final de los tiempos, ya al principio del séptimo o dentro ya del séptimo milenio, pero sí va a matar a Eliyahu, porque lo quería matar, pero no lo logró porque fue traspuesto, pero sí lo va a hacer al final de los tiempos. El espíritu de Jezebel, aunque se considera un espíritu femenino, pero es un espíritu muy poderoso, porque el matar a Elías significaba darle muerte o darle fin a la profecía. Y si le daban fin a esa profecía, no podía entrar ese espíritu de Elías en Johanán el Inmersor y él anunciar al ojo que todo lo ve. O sea, que en este caso es el Eterno, porque el ojo que todo lo ve es el ojo de Elohim, pero algunos lo relacionan con masonería, pero ellos porque son usurpadores, son antimesías muchas veces. Entonces, pero el anticristo, el antimesías, se manifestará con el espíritu de Jezebel o con el espíritu de Jezebel. Entonces, ¿qué significa Jezabel? Jezabel significa Jeza viene de mi juramento y es mi juramento es Baal o es con Baal o con el Señor. Algunos dicen mi juramento es con Dios, porque Baal, aunque es Señor, y Adón es más, digamos, más adecuado para Dios, para Elohim, pero Baal también se usa, digamos, lo usan muchas personas como un título de Señor, como un título por encima de los demás. Entonces, eh, Jezebel es un nombre exaltado, o Jezabel es un nombre exaltado, al igual que Heilel, que era el nombre de Samael en el cielo. Samael significa el veneno de Elohim, ¿ya? Sí, también significa, bueno, más temá significa odio, pero ahora simplemente a él se le llama Hashatán, que es acusador o adversario. ¿Qué pasó con el ojo de estas personas? ¿O qué pasó con el ojo de Heilel? Es que vio las tinieblas y quiso probarlas. Y el Eterno le dijo, no pruebes eso, porque te vas a convertir en un Elohim, porque vas a conocer el bien y el mal, pero la responsabilidad no la puedes llevar porque tú no eres el único Elohim. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no ser el único Elohim, ya, o el Elohim creador, el llevar el conocimiento del bien y del mal corrompe y traslada la mente a las tinieblas, que es lo que le pasó también a Adán. Por eso el enemigo le dijo, mira, le enseñó, le mostró, le dio en el ojo el fruto, que el fruto vibraba al ojo de Adán por su deseo y el fruto también para Javá. Y entonces les mostró el fruto y les dijo, mira, Elohim, hablando del Elohim creador, les ha dicho que si ustedes, de Dios el creador, que si ustedes comen del árbol morirán, pero no es cierto, ustedes serán como Elohim, o sea, ustedes serán como nosotros los demonios, ellos son Elohim, no son, o sea, cuando le dicen a Adán, porque el diablo habla en dualidad, ¿ya? Y entonces le dice, mira, ustedes van a ser como Elohim, pero lo que no le dijo es, ustedes van a ser como nosotros, pero Adán pensó que iban a ser como Elohim, el creador, y Javá también. Entonces los engañó y a la vez acusó a Elohim, porque eso significa Hashatán, que es el acusador o el adversario de Elohim, entonces, o de las leyes de Elohim, porque Elohim no tiene adversarios. Entonces todo entró por medio del fruto a través del ojo. Y por eso comenzaron a vibrar en una frecuencia que no era conveniente para ellos. Entonces, cuando un profeta decía una profecía, valga la redundancia, se cumplía por complicidad vibracional o por frecuencia energética, lo que hoy podríamos conocer como la ley de la atracción. Es decir, cuando tú ves algo, dependiendo, por ejemplo, te voy a decir, si tú ves un coche y envidias a la persona que tiene ese coche, entonces eso te va a traer una ley, o sea, te va a traer, atraer, o sea, no traer, a atraer algo negativo a tu vida por la envidia. Pero si tú bendices a la persona que está dentro de ese coche y dices, yo quiero un coche como ese bendecido que está ahí, ese hombre bendito, ese amigo bendito, ese hermano bendito, lo bendigo y le agradezco al Eterno porque le haya dado ese coche. Entonces tú vas a traer una energía similar a tu vida porque tienes un buen ojo, porque estás vibrando a la vibración de la felicidad y de la alegría y de la satisfacción que tiene esa persona. ¿Ya? Entonces,
Ellos, los profetas, decían, esto va a pasar con Israel, pero era porque se iban, ya hemos visto que esta teoría de cuerdas habla de multidimensiones, entonces ellos podían viajar a través de la luz, a través del tiempo, a diferentes dimensiones y ver lo que iba a pasar. No es que ellos veían claramente lo que iba a pasar, pero su alma, su parte espiritual, su parte vibracional, sí lo veía todo claro y lo hablaba por medio de la boca de ellos. Recuerda, estamos en el mes de la pureza y debemos cuidar nuestros ojos porque son las ventanas. Y si tu ojo es bueno, tu cuerpo, recuerda lo que te dije al principio, tu cuerpo estará lleno de luz, de buenas vibraciones. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en obscuridad. Es decir, cuídate de las envidias, del odio, de los recelos, de los resentimientos. Purifícate. La Virgen Miriam, la madre del Mesías, entre comillas, aunque sí fue su madre, la Virgen, por su pureza, fue vasija del Mesías y cuando llegó su tiempo, dio a luz al mismo creador de la luz y eso es muy importante porque como Él vino, derramó su sangre y su plasma, su sangre, su cuerpo su carne y su sangre, y de ahí comemos de la tierra, lo derramó en la tierra, entonces ahora Él vive en ti. Pero cuando cumple sus leyes, Él vibra y te da todo lo que quieras, porque Él mismo lo dijo, todo lo que pidan, lo voy a poner así, todo lo que pidan al Padre en la vibración correcta, en la vibración de sus cuerdas correctas, lo recibirán. Nunca olvides que Él vive en ti. ¿A dónde está? Principalmente en tus cuerdas bucales. Cuando tú hablas bienestar, cuando tú hablas bendición, cuando tú hablas bondad, cuando tú hablas verdad, Él vibra en ti. Pero cuando tú hablas mentira, cuando tú hablas resentimiento, odio, envidia, recelos, es otro el que vibra en ti porque hay otra simiente, hay otra genética dentro de ti. Vibremos correctamente, así que yo les mando un fuerte abrazo de amor, de bendición, de prosperidad, de salud, de bondad, de generosidad, porque recordemos que Él es el ser más amoroso, más generoso, más bondadoso, más misericordioso que existe en el universo. También es el ser que creó este mundo de manera multimillonaria para que todos vivamos bien. Y tú tienes derecho y te mereces vivir bien por el sacrificio del Mesías y porque estás vibrando en su sintonía y en su frecuencia. Él te ama y pronto vendrá por ti. Te dará y te cumplirá todos los sueños cuando Él venga. Todo lo que tú hayas pedido que no se te haya cumplido, Él lo cumplirá. Pero Él te lo quiere cumplir hoy. Él te quiere bendecir hoy. Vibra, vibra en buena armonía, vibra en buena frecuencia, vibra en la frecuencia de Elohim.